Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Alto privilegio que nos concede el Señor de poder estar en su casa con el único y solo propósito de levantar su nombre en alto, de exaltarlo a Él. Él es merecedor de toda la gloria y toda la honra. En este instante quiero compartir con ustedes este tema: el toque de la trompeta. El lunes pasado se celebró en Israel el año 5876, el nuevo año, el Rosh Hashanah del pueblo judío. 5786 años desde Adán hasta este momento. Y es interesante porque durante esa celebración del nuevo año, que dura 2 días, se celebra en el mes de septiembre, en el mes de Tishrei, el mes que corresponde en el calendario nuestro septiembre-octubre, dependiendo cuándo sale la luna nueva, la luna cuarto creciente, luego luna nueva, luego luna menguante, y así es como se marcan los días en Israel. Así que cuando sale la primera luna es cuando se comienza a contar el nuevo mes. Y en esa celebración del mes de Tishrei se celebra la fiesta de las trompetas. Y el lunes pasado 100 chofaristas estuvieron en el muro de los lamentos haciendo sonar el sonido del chofar, lo cual tiene una gran connotación porque ese sonido implica el arrepentimiento del pueblo de Dios, el arrepentimiento por causa del pecado de la caída, del pecado adámico. Por eso se celebra cada nuevo año al toque de la trompeta el advenimiento de un nuevo año, ¿sí? Donde el pueblo se humilla delante de Dios, se postra con arrepentimiento en su corazón para decirle: Señor, perdónanos, perdona nuestro pecado, perdónanos y haz tu obra en nosotros. Así que es un toque para pedir compasión al Dios de Israel, para pedir piedad al Dios de Israel, para pedir misericordia al Dios de Israel, y que el Dios de Israel se vuelva hacia ellos. Nosotros modernamente, pues la iglesia cristiana no celebra fiesta de trompetas ni ninguna fiesta judía. Las fiestas judías las celebra el pueblo judío. A ellos les fue dado para que perpetuamente celebraran esas fiestas. Ustedes saben que la fiesta de la Pascua, que es la primera fiesta que ellos celebran en el primer mes del año, es una festividad que tiene que ver con la muerte de Jesús. De manera que nosotros no tenemos que celebrar fiestas de Pascua, porque Cristo fue el Cordero Pascual ofrecido en la cruz del Calvario para borrar nuestros pecados. De manera que no tenemos que celebrar esa clase de fiestas, no tenemos que celebrar fiestas de primicias, aunque nosotros celebramos una festividad de primicias casi cuando comienza el año, al comenzar el año, pero no es necesario hacerlo como lo hace el pueblo de Israel, no es necesario, ¿sí? Ni tampoco la fiesta de Pentecostés, porque ya el Pentecostés ocurrió en el aposento alto. 120 hombres y mujeres que estaban allí reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso no significa que el Espíritu Santo no se siga derramando en esta dispensación, pero no tenemos que celebrar esa festividad como la tienen que celebrar ellos, porque por estatuto perpetuo les fue dado a ellos que celebraran esas festividades. Y yo quiero, a la luz de la Escritura, hablar qué significa para nosotros como cristianos el toque de la trompeta. Por eso le pido, por favor, acompáñeme. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dígale al que está al lado suyo: Cristo viene muy pronto por nosotros. Amén. Así que
debemos de alentarnos cada vez que nos sintamos afligidos, que nos sintamos decaídos, que nos sintamos atribulados, que nos sintamos preocupados, que nos sintamos agobiados. Es momento para decir: Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Y esas palabras son palabras de aliento con las que la iglesia vivió durante el primer siglo. Cada vez que se veían, cada vez que ellos se lograban encontrar, porque ustedes saben que había una persecución, entonces cada quien cogió hacia el lugar donde podía guarecerse, podía estar tranquilo y sosegado, y llegaban a ciertos lugares, pero cuando se lograban alcanzar a ver durante la semana o en cualquier momento, se saludaban con esa expresión: Maranata, Cristo viene pronto. ¿Y cuántos saben que Él viene pronto? Amén. Las señales así lo indican. Jesús ha de volver muy pronto por su pueblo. Padre que estás en el cielo, alabo y bendigo tu nombre en esta hora. Te doy muchas gracias por tus múltiples bondades, por tus misericordias, por tus favores, por tu gracia determinada para tu pueblo en esta dispensación. Gracias, Señor, porque podemos experimentar ese amor que excede a todo conocimiento, y esa gracia y esa bondad tuya que emanan de tu presencia. Ahora, Señor, vierte sobre nosotros una unción fresca de tu Espíritu Santo, para que nosotros salgamos de este lugar fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo, llenos de tu palabra, llenos de tu Espíritu, y en el nombre de Jesús podamos continuar hacia adelante en la espera gloriosa de aquel día donde nos hemos de encontrar contigo al escuchar tu voz sonar como una trompeta desde los cielos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te esperamos, Señor. Muchas gracias, a ti la gloria por siempre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, déjame explicarte que en las Escrituras, cuando Moisés está en la presencia de Dios, Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés que haga dos trompetas de plata, con el objetivo de, al sonar la trompeta, poder reunir, congregar a los pueblos. Y yo creo que la trompeta que está sonando el día de hoy es exactamente para decirnos eso. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, para que nos congreguemos, para que nos reunamos en asamblea, para estar delante de Dios. Dios nos está haciendo un llamado para congregarnos. Acuérdense lo que dice el Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, así como estamos el día de hoy. Y dice la Escritura: y es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja por la barba de Aarón, y luego desciende por el borde de las vestiduras, y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que el buen óleo se manifiesta cuando los hermanos estamos juntos en armonía en la casa de Dios. Así que si usted quiere disfrutar del buen óleo, no se quede en su casa. Lo lamento por los que tuvieron que quedarse en sus casas. Por algún motivo se quedaron en sus casas, pero la realidad es que no debemos quedarnos nunca en casa. Debemos de estar en la casa del Señor, sí, adorando y alabando al Dios Todopoderoso, siempre que nos sea posible. Obviamente hay personas que no pudieron venir al servicio porque están enfermos, ¿sí? Enviamos nuestra palabra, la palabra que es viva y eficaz, la palabra de Dios, para que Dios obre sanándoles, levantándoles en el nombre poderoso de Jesús. Así que vemos nosotros que hay un toque de trompeta que sirve para congregar a la iglesia, para congregar al pueblo de Dios, para que no estemos dispersos. De hecho, está sucediendo ahora. Dios está llamando a su pueblo a congregarse, pero al final va a suceder exactamente lo mismo. Cuando el Señor venga por segunda vez de manera visible, se oirá la voz del Señor para congregar a todos los pueblos, y los pueblos obviamente estarán en Jerusalén en un momento de mucha apretura. Ese es el pueblo de Israel, estará en una gran apretura, porque todas las naciones estarán en contra del pueblo de Israel, estarán rodeando al pueblo de Israel en Jerusalén. Israel será sitiada y luego el Señor vendrá por Israel, por el pueblo suyo. Entonces, ¿qué representa el toque del shofar? Para los judíos tiene diferente connotación que para con nosotros. Además de la celebración del Año Nuevo, el Rosh Hashanah, que celebran los judíos,
¿sí? En el mes de septiembre, en el mes de Tisrei, ese toque de trompeta significa arrepentimiento por el pecado, pero también se toca la trompeta para la coronación de un rey o para recibir a un rey. Por eso es que es tan significativo lo que acaba de ocurrir el lunes pasado en Israel, porque ese toque de trompeta es muy significativo en este tiempo donde se hace un llamado al arrepentimiento, pero también para que estemos apercibidos porque el rey viene pronto. El rey viene pronto. Jesús está a las puertas. Jesús está por regresar a buscar a su pueblo, y como leíamos en el pasaje anterior, Él va a levantar al pueblo que ha estado buscando su presencia, que ha estado amando su presencia, que ha estado guardando su palabra, que ha estado poniendo por obra su palabra y que ha estado alimentándose y creciendo en la fe, sí, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese pueblo seremos transformados, dice la Escritura, y luego los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego juntos, sí, transformados, los vivos y los muertos, transformados con un cuerpo glorioso, subiremos al aire para recibir al Señor en el aire. Es una venida que no la va a saber todo el mundo. Sí, el mundo va a saber que de la tierra desaparecieron personas, un sinnúmero de personas desapareceremos de la tierra y seremos llevados arriba a la presencia del Señor. Entonces es obvio que nosotros tenemos que estar siempre como cristianos bien alertas, sabiendo las señales de los tiempos, conociendo lo que ha estado sucediendo. En esta semana se reunieron las naciones en Nueva York, en el Salón de las Naciones Unidas. Estaban reunidas todas las naciones allí representadas para tratar el caso Israel-Palestina. Es un caso que nosotros tenemos que prestarle atención y no podemos desligarnos de él, porque Israel es el pueblo de Dios. Y debemos de poner la vista en lo que está sucediendo en Israel, porque es parte de los acontecimientos que nos indican que el fin se acerca cuando miremos nosotros lo que está sucediendo con Israel. ¿Y qué sucedió en esa asamblea? Cuando el presidente Benjamín Netanyahu, o primer ministro de Israel, se paró ante el podio para hablar ante todos los que allí estaban. La mayoría de los árabes que estaban allí reunidos, de las diferentes naciones árabes y musulmanes, se levantaron del lugar y dejaron vacía la sala. Salieron del lugar, dejaron solos a Israel con 2 o 3 que se quedaron en la sala, por respeto al primer ministro que le tocaba su turno para hablar. Se estaba hablando de genocidio. Se está diciendo que el pueblo de Israel ha masacrado a los gazatíes, y eso tiene sus bemoles. Las noticias nos llegan a nosotros manipuladas realmente, pero Israel ha intentado una y otra vez, y ahí están videos que también que usted lo puede ver en internet, lo puede chequear, de personas que han estado allí en Israel. Cada vez que Israel va a la franja de Gaza a llevar alimentos, quienes se oponen a que el pueblo reciba los alimentos son los terroristas de Hamas que están ahí, que les impiden acercarse para recibir la alimentación. O sea que no es que no ha llegado ayuda humanitaria ha llegado por montones. Sin embargo, cada vez que Israel se acerca con ayuda comunitaria, dicho sea de paso, como si fuera un enjambre de abejas o un hormiguero que acaba de salir de su morada, salen así los gazatíes, el pueblo hambriento, a correr para buscar esos alimentos. Se pelean por los alimentos que alcanzan, y ahí se los pelean unos con otros. Es una situación bien preocupante y bien difícil. Pero aún algunos soldados de los Estados Unidos ante el Congreso estadounidense han estado diciendo que sí, que ha habido genocidio, que los soldados israelíes están matando al pueblo gazatí, y que los Estados Unidos está apoyándolos. Y entonces eso genera una incógnita entre los que escuchan ese tipo de información, pero la verdad es que se está peleando por algo que
en este momento no va a suceder. Ya el primer ministro israelí dijo, no hay negociación con respecto a Jerusalén. Jerusalén es la capital de los judíos, no es capital compartida con los palestinos. Y recientemente el presidente Netanyahu tuvo un encuentro con una persona que estuvo como primer ministro en un momento determinado en Turquía, y él se reunió con ese primer ministro, ex primer ministro turco, y hablando con él le pidió que le entregara algo que los arqueólogos habían descubierto en el territorio de ellos, que era una placa de hace 3000 años, donde dice Jerusalén es la capital de los judíos. Y es una placa que puso David en aquel lugar, había levantado en los días de Senaquerib. O sea, es una placa que tiene mucha importancia para el pueblo de Israel. Y le están diciendo, él le dijo, yo te doy todos lo que durante el Imperio Otomano nosotros recolectamos en nuestro museo. Todo eso yo te lo entrego a ti. Llévate todo lo que tenemos en los museos que le pertenecen a Turquía, todos las piezas arqueológicas de mucho valor para los turcos que están en los museos judíos. Él dijo, te lo puedes ir a llevar todos, solamente entrégame esa placa. Y él no quiso en ese momento darle esa placa, pero esa placa dice que Israel hace 3000 años era Jerusalén, perdón, hace 3000 años era la capital de Israel. O sea que Jerusalén le pertenecía a los judíos. Entonces Netanyahu está cerrado ante cualquier diálogo de paz, porque ya se han intentado muchas veces y se hicieron muchísimos pactos ya, donde él le ofrecía compartir la capital a los palestinos, pero había ciertas condiciones en el pacto que siempre fue violada por los palestinos. De manera que ahora ya no hay vuelta atrás. Está el hombre cerrado, dice, ya no hay negociación. Lo acusan a él de genocidio. De hecho, tuvo que hacer un viaje por los mares diferente, tomar una ruta diferente para no ser apresado, porque tiene una orden de apresamiento internacional el presidente Netanyahu. Pero él está confiado de que Dios está con él, Dios está con su pueblo y Dios le dará la victoria a su pueblo. Esa es la realidad de hoy en día. Y entonces la profecía dice que Jerusalén, que Israel quedará solitario, que todas las naciones lo iban a dejar solos. Y eso ya lo estamos mirando, comenzando a mirar que la gente, los pueblos alrededor, los pueblos que se levantaron en la ONU, en la sala de la ONU, dijeron, nosotros no queremos nada con Israel, nosotros queremos desaparecer a Israel. Ese es su objetivo, que Israel no exista. Y por eso nosotros tenemos que prestarle atención a los acontecimientos, porque el fin se acerca. Jesús está a la puerta, Jesús viene muy pronto por nosotros. Amén. Entonces, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 34, dice, allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. O sea que se tocaba la trompeta cada vez que se iba a coronar a un rey. Cada vez que se iba a coronar a un rey, había toque de trompeta. El toque de trompeta entonces no solamente es una señal de arrepentimiento, de volvernos a Dios. Sin embargo, cuando uno lee la escritura, casi siempre que se habla del toque de la trompeta en el mes de Tisrei, justamente se menciona esas cosas. Se menciona mes, que en hebreo es Hodesh, es Hodesh, y que significa renovar, lo cual implica que cada vez que se toca la trompeta en Israel hay un llamado a la renovación de sus acciones, de presentarse delante de Dios y pedir perdón a Dios y autoanalizarse y mirar internamente, ¿sí? Cómo se están comportando, cuál ha sido su accionar para tomar una decisión de cambio y transformación. Exactamente lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy, cuando nos dice cada vez que participamos de la mesa del Señor, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa.
¿Sí? Cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, el Señor nos lo recuerda para que nos estemos examinando siempre, nos autoevaluemos, nos autoanalizamos delante de Dios. ¿Cómo estoy yo en la fe? ¿Cómo estoy yo en mis acciones? ¿Cómo son mis acciones? ¿Son congruentes con la fe que yo profeso o no son congruentes con la fe que yo profeso? Porque a veces decimos soy cristiano, pero con nuestro accionar parecería que no somos cristianos. Y entonces el toque de trompeta es un llamado a revisión, a examinarnos, ¿sí? La palabra sonar, del sonar de trompeta, tiene que ver mucho con una terminología hebrea que es tiku, que significa sonido prolongado, largo, continuo de alegría. Cuando el shofar suena, eso es un sonido que nos está haciendo llamado a la reflexión, llamado a una renovación, llamado a cambiar de actitudes, un llamado a acercarnos a Dios y estar en la brecha esperando que el Rey muy pronto vendrá por nosotros. Amén. Habrá un encuentro de reyes. El Rey de Reyes se reunirá juntamente con los reyes que fuimos establecidos por el Señor en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, al que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa, nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de su santo nombre, aleluya. Así que habrá un encuentro de reyes en la nube, por eso habrá un toque de trompeta y debemos estar pendientes al toque de la trompeta, amén. Entonces miramos nosotros que en Isaías 27:13 dice: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Y ustedes saben que a partir del año 1948 hubo un toque de trompeta muy singular, muy particular, porque ese toque de trompeta era para establecer a la nación judía. El 15 de mayo de 1948 se estableció la nación judía como una nación, ¿sí? Porque estaban dispersos en diferentes lugares de la tierra. Sin embargo, Dios los reunió para volver y regresar a Jerusalén y desde allí establecer la nación israelita. Les tocó sembrar en el desierto y ver las maravillas que solamente Dios puede hacer con un pueblo que viene de la nada, que viene disperso, para reunirse creyendo a Dios de que Dios es capaz de hacer producir la tierra desértica. Y hoy en día esa tierra desértica se ha convertido en la tierra más productiva de Medio Oriente, donde todo el año hay frutos cítricos. Todos los años ellos son exportadores de cítricos, ¿sí? Y ellos durante todo el año están produciendo frutos, están produciendo mucho fruto, melones, sandías, uvas, duraznos, granada, toda esa clase de limones. Y mientras en otros lugares que se producen esos frutos, se producen estacionariamente, en Israel todo el año se producen esos frutos. Así que llega un momento que cuando se le acaba el fruto nacional con lo que ellos se alimentan, tienen que ir a comprar a Israel obligatoriamente, porque lo único que tiene disponible en el mercado para vender es Israel. Miren ustedes dónde ha llevado Dios a esa nación de una manera extraordinaria. Amén. Entonces, el toque de la trompeta, ¿sí? Tiene mucho que ver con esta reunión sacerdotal, esta reunión de reyes que vamos a tener los que fuimos constituidos como reyes y sacerdotes, y el Rey de Reyes y Señor de Señores en el encuentro que tendremos con Él en los aires para siempre estar con Él. Miren lo que dice el Salmo 81 y versículo 3. Dice: tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Ese día es el día del Rosh Hashanah, es el día de la celebración del nuevo año judío, que se celebra en el mes de Tisrei. Ese mes es el mes séptimo del año en calendario nuestro, pero es el primer mes del año para ellos en su celebración de nuevo año, ¿sí? Los calendarios hebreos y romanos son totalmente diferentes. Sí, hay que entender eso. Por eso cuando nosotros estamos viviendo en una época más avanzada en tiempo aparentemente
que lo que vivió, que lo que Israel dice en su calendario, pero realmente es por cuestión de un manejo que hubo ahí con respecto al tiempo y respecto a las estaciones que no se rigen de manera igual. Amén. Entonces, el toque de trompeta representa un llamado al arrepentimiento que conmueve el corazón de Dios y dispensa la misericordia de Dios sobre su pueblo. Salmo 98:3 dice: se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Y luego en el versículo 6 dice: aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. ¿Por qué tocar trompeta? Porque su misericordia ha sido manifestada sobre nosotros. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios se ha manifestado sobre nosotros? Entonces nosotros tenemos motivo para hacer sonar nuestra trompeta. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios bien fuerte? Amén. Esa es la trompeta que tenemos usted y yo aquí en la boca. ¿Sí? Nuestro sonido que podemos expresar a todo dar para clamar y proclamar que grande es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces mire Números capítulo 10 para explicarle lo que les decía ahorita cuando Dios le habló a Moisés. En el versículo 1 usted lo puede leer en su Biblia. Le dice: habló Jehová a Moisés y le dijo. Verso 2: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, para hacer mover los campamentos. Entonces los principales objetivos de esas trompetas eran: número 1, convocar la congregación. Es un llamado a congregarnos. En este tiempo hay un llamado a congregarnos. Después de la pandemia mucha gente se quedó en casa, no regresó. Mucha gente después de la pandemia no solamente que no regresó al culto, se apartó de la fe. Mucha gente ha estado en el mundo, metida muy profundamente en el mundo, pero Dios está haciendo un llamado a la gente para que regresen a estar en comunión con Él, porque el tiempo de su advenimiento está muy cerca y tenemos que estar preparados para ese momento. Entonces, el primer término es congregarnos con el Señor. Y el segundo, para movilizar el campamento. ¿Cuántos saben que este campamento muy pronto será movilizado hacia arriba, hacia los aires? Amén. El toque de trompeta nos invita entonces a estar apercibidos por esa razón. El término trompeta que se utiliza aquí no es shofar, sino que es este término: Hat Sot Será. Hat Sot Será. Ese término significa trompeta por su nota penetrante u oscilante, bocina, trompeta, trompetero. Eso significa ese término. Hazte 2 Hat Sot Será, ¿sí?, de plata, y la plata nos representa a nosotros la redención. ¿Sí? Cristo nos redimió por el pago de 30 piezas de plata. Amén. Y los toques de trompeta entonces son para lo siguiente: número 1, para congregar al pueblo; número 2, para mover el campamento; número 3, para salir a la guerra. Mire lo que dice el versículo 8. Por favor, véalo conmigo. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Verso 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces hay un momento, pasándolo ya para nuestros días, aplicándolo a la iglesia en este tiempo, donde cuando estamos en guerra hay que sonar trompeta. Hay que hacer oír la trompeta. Cuando estamos en guerra hay que hacer oír esa trompeta para que el pueblo esté alerta, para que nosotros estemos en la disposición de ir a pelear esta batalla, sabiendo que la batalla no es nuestra, la batalla es de Jehová nuestro Dios. Pero debemos de estar confiados en Dios y dependiendo totalmente de Dios para poder ganar nuestras batallas. Nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra sangre y carne, es una batalla espiritual. Tenemos una batalla contra las obras pecaminosas de la carne, el hombre viejo que está en nosotros, viciado. Tenemos una lucha grande todos los días en nuestra mente, peleando todos los días. Cuando usted se levantó esta mañana, peleó contra ese hombre viejo que no quería abandonar la cama, que quería quedarse ahí acomodado. Y usted peleó contra eso, se levantó en el nombre de Jesús y dice: a la casa de Jehová iré en esta mañana para alabarle y para adorarle. Aleluya. Y venció
venció la pereza, venció el acomodamiento en el nombre de Jesús. Y tomó una actitud cambiando inmediatamente la forma de pensar, ¿sí? Y entendiendo que Dios merece todo honor, toda gloria, y que nosotros no nos quedemos en casa, sino que vengamos a la iglesia para adorarlo a Él y para honrarlo como Él se lo merece. Amén. Entonces hay una lucha contra el pecado también. Hay una lucha contra un hombre viejo que está viciado y que tenemos nosotros que vencer y derrotar todos los días. Todos los días tenemos que pelear con ellos y estaremos peleando hasta el último momento de que nos vayamos de esta tierra. Yo quiero decirle que la Biblia nos enseña que cuando la iglesia sea trasladada, cuando la iglesia sea levantada, dice la Biblia que Dios va a establecer a ministros que saben manejar la palabra de Dios, que irán alrededor de la iglesia para protegerla por causa de los terrores de la noche. Y esos terrores de la noche son entidades de las tinieblas que se van a levantar para oponerse al arrebatamiento de la iglesia, para impedir que la iglesia sea trasladada. Pero el Señor levanta a hombres llenos del Espíritu Santo, ministros llenos del Espíritu Santo, que saben manejar la palabra de Dios para ir salvaguardando a la iglesia y llevándola al encuentro con el amado, protegida y escoltada por los ministros que estamos puestos para eso exactamente. Entonces mire usted que la Biblia nos enseña que el toque de trompeta es muy importante para que nos congreguemos, para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, pero también para que sepamos que muy pronto nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y debemos de estar alerta para ese aspecto. Entonces, en cuanto a la iglesia, el toque de trompeta es un llamado para que nos arrepintamos del pecado. Definitivamente Dios nos está diciendo: volveos de vuestros caminos, ¿sí? Arrepentíos y convertíos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio y sea enviada esa bendición que está preparada, ya está destinada para el pueblo de Dios. Este gran avivamiento en los últimos días es para todos los creyentes, ¿sí? No es para un grupo específico. Es un avivamiento para todos los creyentes y debemos estar prestos para recibirlo, ¿sí? Para estar en ello. Pero si usted es de lo que se está comiendo las uñas, o es de lo que está... si alguien se estaba comiendo las uñas cuando lo dije, me perdona. No estaba mirando exactamente a nadie. Lo dije como un pensamiento y estaba mirando hacia arriba. Vive Dios delante del cual estoy. Así que no es para que no se coma las uñas. Si usted está comiendo las uñas, le recomiendo que no se coma las uñas, porque eso le puede hacer daños. De repente alguna bacteria que está en su dedo, usted lo ingiere y eso le puede enfermar su cuerpo. Así que evite comerse las uñas, no se coma las uñas. Si está preocupado, la Biblia dice que si alguien tiene alguna preocupación, si alguno tiene alguna inquietud, haga oración delante de Dios. Pídale a Dios: Señor, mira, yo estoy que me muero de los nervios. Señor, mira que yo estoy preocupado con esta situación. Señor, mira que yo tengo una situación que no la aguanto. Señor, mira que no sé qué voy a hacer. Estoy inclusive hasta tomando pastillas, Señor. Y usted se está comiendo las uñas preocupado por el día de mañana, cuando el día de mañana no ha llegado. Deje que el día de mañana llegue. Espere primero salir del día de hoy. Cada día va a traer su propio afán, pero debemos de estar confiados completamente en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el toque de la trompeta nos sirve para unir a los reyes. Es un toque para recibir a los reyes. Es un toque para salir a la batalla. Y también tiene otra implicación. Me llama la atención que en el versículo 8 dice: habla a los hijos de Aarón para que sean ellos los encargados del toque de la trompeta. Aarón, su nombre significa iluminado. Dios está iluminando gente para entender estas verdades con respecto al toque de la trompeta, con respecto al toque del shofar en este tiempo. Dios está iluminando, revelando, trayendo revelación a su pueblo. ¿Por qué es tan importante? No porque vayamos a judaizar tocando un shofar en la iglesia. No. Dios no nos llamó a eso. Ya Dios nos sacó de la esclavitud y nos trajo la libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? Pero sí para que entendamos la importancia del toque del shofar, del toque de la trompeta. Tiene una connotación muy importante para la iglesia de hoy en día.
Sí, para que nos preparemos, para que nos arrepintamos, para que embellezcamos nuestras vidas cada día en la renovación del espíritu de nuestra mente que necesitamos cada día tener, cada uno de nosotros, y para que estemos a la espera del amado, porque el amado viene muy pronto. Ustedes conocen una parábola en capítulo 25 del Evangelio de Mateo, donde había 10 vírgenes que estaban con sus lámparas esperando que viniera el amado. Y resultó que cuando se oyó la voz del amado, sonó la trompeta, sonó la voz del amado que venía, aquí viene el amado. Y entonces había 5 de ellas que no se prepararon. 5 vírgenes insensatas que sabían que en la casa, en la congregación, hay una unción muy especial que desciende cuando estamos reunidos juntos, y no se preocuparon de llenarse de ese aceite. Sí, parece que se habían quedado rezagadas en ese aspecto y no tenían aceite necesario. Y entonces cuando, viene el amado, el aceite se nos acabó, no pueden darle de ustedes. No, ustedes saben dónde lo venden, vayan a comprarlo. Entonces usted quiere ser ungido. ¿Cuántos quieren ser ungidos? Te cuento que la unción no la vas a conseguir celebrando que ganó tu equipo de pelota y nada por el estilo. La unción la vas a conseguir cuando estés pasando por ciertas dificultades y tú te metes en la presencia de Dios a buscar eso que va a traer alivio para tu alma, eso que va a traer contentamiento a tu espíritu, a tu corazón, eso que va a traer la transformación en tu manera de pensar y te va a cambiar el ambiente que estás mirando, todo oscuro, todo nebuloso, pero de repente cuando tú estás en la presencia de Dios, toda tiniebla es disipada. Aleluya. Y la paz de Dios gobierna tu corazón y el gozo del Señor viene a ser tu fortaleza. Y entonces te levantas ahí ungido ahora con la presencia de Dios para ir a tomar la tierra que Dios te dio por herencia. Te quiero contar aquí que cuando Dios le dio a Israel una tierra por herencia, era la tierra de Canaán, y esa tierra estaba llena de enemigos. Hay un canto que a mí me encanta mucho cantarlo, porque me recuerda esa verdad. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí la tierra que Él nos dio. Él nos trajo para poseer la tierra. Él nos trajo para hacer posesión de eso que Él nos regala. Pero dejó a los enemigos para probar si nosotros íbamos o no a confiar en Él. Y en este año de la confianza total en Cristo, nosotros tenemos que tener la plena certidumbre de que Él está con nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Así que aunque se le levante el enemigo de mil maneras, Dios está con usted y usted va a poner debajo de sus pies a todos sus enemigos. Él te da la autoridad, Él te da el poder, Él te da la unción, Él te da la gracia para vencer a los enemigos. Por eso Israel fueron conquistando ciudades. La primera ciudad, usted se recuerda, era una ciudad fuertemente amurallada. Era una ciudad muy difícil de tomar. Tenía una fortaleza impresionante, Jericó. Sin embargo, Dios le dio una estrategia. Y la estrategia era: durante 6 días, cada día, daréis una vuelta a la ciudad. Iréis proclamando, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¡Para! Al día siguiente, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¡Para! Había toque de chofar. Durante 6 días dieron una vuelta y cada día al terminar daban un toque de chofar. El 7º día dieron 7 vueltas
Y al toque del shofar y al grito del pueblo de Dios que clamó a Dios, las murallas de Jericó se derribaron y el pueblo entró para tomar la tierra por herencia. Dios les entregó a sus enemigos en sus manos. Aleluya. Así que es tiempo de guerra, es tiempo de victoria, es tiempo de hacer sonar nuestra voz, es tiempo de levantar la voz y decir, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Cuando vamos al libro de Jeremías capítulo 4 verso 19 dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. El sonido de trompeta es un pregón de guerra, es un aviso de guerra, es un aviso de que estamos frente a un enemigo y que tenemos que derrotarlo, tenemos que vencerlo. Entonces, miremos cómo se llamaban los hijos de Aarón. Porque Aarón significa iluminado, alguien que recibe la revelación de Dios. Pero sus hijos tienen, Aarón tuvo 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. El nombre Nadab significa dador dispuesto. Dios está buscando gente que esté dispuesta a dar la milla extra. Gente que está dispuesta a creerle a Dios a pesar de que las circunstancias parezcan que no se va a poder. Humanamente hablando, eso es imposible. Hablar de un proyecto como este que nos cuesta a nosotros 8 millones y pico de pesos, casi 9 millones de pesos. No. Es imposible para nosotros humanamente hablando porque no tenemos ese recurso. No lo tenemos usted y yo, pero lo tiene el Dios nuestro. Aleluya. Y Dios anda buscando gente que tenga un corazón así de dador dispuesto. Señor, aquí te ofrezco, mira, Señor, es un peso, pero te lo doy creyendo que tú lo multiplicas, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y Dios hace maravillas con los recursos que ponemos en sus manos. Me contaba alguien en esta semana que su iglesia comenzó a diezmar a la iglesia que los cubría, la iglesia apostólica que los cubría. Y esa persona me dice, mire, cuando comenzamos nosotros a creer esta verdad y a ponerla por obra, usted no sabe lo que Dios ha hecho. Y yo, dígame qué es lo que Dios ha hecho. Y entonces me dijo, Dios literalmente abrió los cielos sobre esta congregación. Y los hermanos que no tenían trabajo comenzaron a conseguir trabajo. Y los hermanos que no podían traer ofrendas y diezmos están ofrendando y están diezmando. Y de repente he comenzado a ver un mover impresionante de parte de Dios que abrió la ventana de los cielos sobre una congregación que le creyó a Dios y que fue fiel en lo poco. El que es fiel a Dios en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Así que nosotros tenemos que confiar y creer en la palabra de Dios. Necesitamos gente como Nadab, dador dispuesto. Un dador dispuesto. También miramos a Abiú. Abiú significa mi padre es Él. ¿Cuántos saben que nuestro Padre es el Padre nuestro Dios Todopoderoso? ¿Cuántos saben que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Él es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, Él cuida de sus hijos. Él tiene cuidado de ti. ¿Sabes? Tu Padre tiene cuidado de ti. El Padre del cielo tiene cuidado de ti. Dice la Escritura, si Él cuida de las aves del cielo, que no siembran, que no trabajan, y Él las alimenta, ¿no tendrá acaso Dios cuidado de cada uno de vosotros? Dios tiene cuidado de las aves, pero también Dios tiene cuidado de sus hijos. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Confía en el Padre. Nuestro Padre es bueno. Dígalo conmigo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mi Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el tercer hijo de Aarón se llamaba Eleazar. Eleazar significa Dios es ayudador. Dios es ayudador. Al Dios que es nuestro papá, Él nos va a ayudar. No importa el lío en que nos hayamos metido. A veces nos metemos nosotros en nuestros líos, pero Él nos ayuda a salir de él. Te enredaste, no me consultaste, no me pediste opinión, pero estás enredado.
¿Necesitas ayuda? Yo te brindo mi ayuda. No se crea usted, como algunos creo yo que piensan y entienden que es, que su padre le va a decir, ahora vienes tú, ¿verdad? Porque te fue mal, ahora viniste, ¿verdad? Pero a mí tú no me consultaste. Dios no te va a echar un boche porque viniste tarde. Yo quiero decirte que mientras la gracia de Dios esté disponible, nunca es tarde. Mientras todavía exista gracia de Dios, no es tarde. Te podrás dilatar tú, me podré dilatar yo, pero Dios no se va a dilatar. Él está siempre presto, esperando. ¿Viniste? Te recibo. ¿Viniste? Te ayudo. ¿Me pediste auxilio? Te auxilio. ¿Me pediste ayuda? Te ayudo. ¿Me pediste alimento? Te alimento. ¿Me pediste vestidura? Te visto. ¿Me pediste recursos? Te los doy. Él es el dueño del oro y la plata. Él es Dios ayudador. Él te va a ayudar en tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y el cuarto hijo se llamaba Itamar. Itamar significa costa de palmeras. La palmera en la Biblia es un árbol que tiene mucha enseñanza. De hecho, el desierto de Elim, donde estaba el oasis de Elim, el oasis de Elim estaba cubierto de 70 palmeras de dátiles. No palmeras de coco como las nuestras, eran palmeras de dátiles. Y fue ese lugar donde después de haber salido de Mara, el pueblo de Israel llegaron a Elim. Y en Elim, cuyo nombre significa Dios es fuerte, allí fueron bendecidos de una manera maravillosa, excepcional. Había 70 palmeras y 12 fuentes de aguas en ese oasis llamado Elim. Y en Elim fue donde vino el pueblo a refrescarse, donde vino el pueblo a descansar bajo la sombra y alimentarse de ese alimento que tiene grandes propiedades alimenticias y nutritivas, sobre todo para la gente que está pasando por el desierto. Y yo creo que Dios nos está dando a nosotros un mensaje muy particular aquí. A nosotros nos está diciendo los que estamos en Elim, por gracia y misericordia de Dios, te traje para refrescar tu alma, para que estuvieras cubierto, para que estuvieras protegido, para que tuvieras descanso, para levantarte en el nombre poderoso del fuerte, Dios fuerte. Ustedes saben que Él significa Dios y Elim significa, cuando los unimos, Dios fuerte, Dios todopoderoso. Así significa ese nombre. Y entonces para Israel el toque de trompeta tiene una connotación diferente, porque representa para ellos la atadura de Isaac. Durante la celebración del Rosh Hashanah, el nuevo año judío, se evoca la atadura de Isaac cuando su padre lo ató sobre un altar para ofrecerlo en holocausto para Dios. ¿Usted se recuerda ese pasaje, capítulo 22 del libro de Génesis? Dios le habló a Abraham, le dijo, tu hijo, el que más amas, dame tu hijo, el que más amas. Y se estaba refiriendo a Isaac, el hijo de la promesa. Y ustedes saben que en ese momento, sin mediar palabras, Abraham tomó al muchacho y enalbardó un asno, puso la madera sobre el asno y fueron hacia el monte Moriah, monte que vino a ser posteriormente el mismo monte donde nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido en sacrificio, el monte Calvario. Es el mismo monte Moriah en la antigüedad. Y cuando llegó a ese lugar, le dijo en la falda de la montaña a los siervos, ustedes quédense aquí, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. La fe de Abraham le estaba dando para creer que aunque él matara en sacrificio a su hijo y lo quemara en el fuego, de las cenizas Dios era capaz de devolvérselo. Por eso él le dijo a los siervos, el muchacho y yo regresaremos. Él estaba convencido, aunque yo lo sacrifique y lo queme ahí, de las cenizas Dios lo resucita y me lo devuelve y yo regreso con él. Regresaremos. Él tenía esa fe de que regresaba. Y entonces cuando ellos tocan esa trompeta, se recuerdan que cuando Abraham
estuvo a punto de sacrificar a su hijo, hubo un carnero que apareció trabado en un zarzal. ¿Usted se recuerda esa historia? Dice que levantando la mirada, cuando Dios le dijo, detente, porque ahora sé que me teme, estaba a punto de sacrificar a su hijo. Entonces, en ese momento escucha un carnero que estaba trabado en un zarzal y dice, levantando la mirada hacia atrás, vio a un carnero que estaba atrapado allí y ese fue el sustituto. Entonces, ese toque de trompeta cuando comienza el nuevo año para ellos evoca también este sentido de que hubo un carnero sustituto por el pecado de ellos. Obviamente que para los judaizantes todavía están esperando a ese carnero, pero ¿cuántos saben que ya para nosotros vino? Su nombre es Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él fue el sustituto de toda la humanidad. Él fue el Cordero Pascual ofrecido durante la Pascua de aquel año, donde fue al monte Calvario y allí fue ofrecido por el pecado de todos y cada uno de nosotros. Así que ese toque de trompeta para los judíos significa eso, que están celebrando el Rosh Hashanah, la atadura de Isaac, que Dios proveyó un carnero en un momento determinado para perdón de sus pecados, y ellos están esperando a ese carnero que viene a sustituirlo, que viene a salvarlo. Pero ya nosotros sabemos que ya Él vino y que Él volverá muy pronto. Y va a volver también por ellos. Al final de la 70ª semana el Señor vendrá por ellos, ¿sí? Y los va a salvar en ese momento. Pero todavía ese momento para ellos no ha llegado, tristemente, pero para nosotros ya llegó hace tiempo. Hace 2000 años que Jesús fue ofrecido en la cruz del Calvario y a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Entonces, ¿por qué 100 trompetas? ¿Por qué tocaban 100 trompetas? Estas 100 trompetas era muy significativa porque la festividad de Rosh Hashanah es la festividad que significa cabeza del año, comienzo del año, nuevo año. Y entonces esas 100 trompetas evocaba al clamor de la viuda de Sísara. Entonces se tocaban 101 trompetas en Israel por el clamor de la viuda de Sísara, menos una, porque ellos obviamente sabían que Sísara era enemigo del pueblo de Israel. Entonces se recuerda que ¿quién fue que mató a Sísara? Jael. ¿Se acuerda de Jael? Esa que le metió por el costado, le metió en el vientre, en la sien, perdón, le clavó una estaca en la sien. ¿Sí? ¿Se recuerda usted de Sísara? Que lo agarró y ¡pam! Le pusieron... Jael le metió una estaca justamente en la sien para matarlo. Y entonces ellos en el pueblo hebreo pues tocan 100 trompetas menos una. ¿Por qué menos una? Porque ellos dicen que aunque era una madre de uno que era de sus enemigos, pero aún la madre de sus enemigos merece la misericordia de Dios. Entonces ellos tocan 100 trompetas, ¿sí? Menos uno, 101 menos uno, 100 trompetas, 100 toques de trompeta, pero es evocando ese recuerdo que aparece en el libro de los jueces cuando Dios le entregó a los enemigos de Israel, los entregó en manos de una mujer. ¿Te acuerdas de ese pasaje, verdad? Bueno, entonces tiene una gran connotación para ellos en ese sentido, pero para nosotros eso no tiene ninguna aplicación. Sin embargo, veamos este pasaje, Números 29:1. En el 7º mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ese día de tocar trompeta, para reunir la reunión de todo el pueblo, para congregar a todo el pueblo, perdón. Ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas. Y vuelvo a insistir, cuando se habla del mes séptimo es mes de Tisrei, pero la palabra mes en hebreo es esa, Chodesh. Y esa palabra es una invitación a ser renovados, a ser transformados, a ser cambiados. Dios nos está llamando a esto en este tiempo. Es tiempo,
como dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, amados, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. No os adaptéis al mundo, no se adapte al mundo, hermano. No tomen la forma que el mundo le quiere dar. No se adapte al mundo. Muchos cristianos están jugando esos juegos, esos retos que ponen en la internet, donde cantidad de gente tontamente pierden la vida, poniendo su vida en riesgo por tomarse una selfie, no sé qué, o por subirse en un solo pie, en una cosa ahí, y no sé cuánto, y hacer ridiculeces o para tirarse para atrás, esperando que el otro lo haga y lo dejan caer. Gente ha muerto con esa estupidez. Y esas son las cosas del mundo, porque el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. No hay nada bueno en el mundo. El mundo nada bueno tiene para ti, ni para mí tampoco. Como dice una canción, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz es donde está nuestro hogar. Allá vamos a ir nosotros, pero el mundo no es nuestro hogar. Ese no es lugar de acomodamiento. No te acomodes en el mundo, no te adaptes a este siglo. Antes bien, renovados o transformados por la renovación del entendimiento. Y es ahí donde tenemos que trabajar todos los días, con ese enemigo que está aquí. Que mira, ay, pero mira qué bonito se ve eso. Ay, pero qué chulo está eso. Ay, yo quiero hacer eso también. Y yo voy a hacer eso también. Tenga cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado, que no todo lo que brilla es oro. Amén. Entonces, no nos adaptemos a eso. Y dice aquí algo muy, muy lindo, y es que cuando hay renovación del entendimiento, cuando nosotros logramos cambiar nuestra manera de pensar y logramos ajustarnos, es como un piloto que está luchando contra fuertes vientos de tormenta en los aires, pero él está luchando, buscando cuál es la ruta más segura, si sube más, si baja más el avión, si se vira hacia la derecha o hacia la izquierda, por dónde es que él va a continuar el trayecto para evitar enfrentarse literalmente a la parte de la tormenta. Y entonces ellos avisan. Esos son los avisos de los pilotos. Nadie entiende lo que ellos dicen. Tormenta. Solamente entiende uno que va a haber una tormenta. Entonces las azafatas abrazan y la gente corre a abrazarse y de repente comienza ese avión a moverse y ahí comienzan las plegarias y la gente a golpearse el pecho. Pero Dios, en su inmensa misericordia, nos está diciendo: pueblo, cambien la manera de pensar. Confíen en mí, créanme a mí. Miren, si nosotros cambiáramos nuestra manera de pensar, ¿cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos? Porque si nuestra confianza está plenamente en Dios, Dios es Dios soberano, como cantábamos al principio del servicio, cantábamos que Dios es soberano. Dios es soberano y parte de la soberanía de Dios es que Él hace lo que le da la gana y como Él quiere. Así que si Él determinó que yo tenía que pasar por ese camino estrecho y difícil, por ahí voy a pasar porque Dios determinó que por ahí yo iba a pasar. Si Dios determinó que yo tenía que enfrentarme ante tal o cual situación, me voy a enfrentar confiado en Dios porque Dios va a estar conmigo. Si Jehová es mi pastor, no me faltará. Amén. Cuando esté pasando por pruebas, ahí va a estar Él conmigo en todo momento. Entonces, tocar trompeta nos llama a la reflexión. Es un llamado a que cambiemos nuestras actitudes, que renovemos nuestras actitudes, que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras malas acciones. Digamos, Señor, como que no lo he estado haciendo bien. Perdóname, Señor, porque el hacer tal cual cosa ha causado tal o cual cosa en alguien de mi familia, de entre mis amistades. Y es tiempo de arreglarnos unos con nosotros, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Así que estamos llamados a eso. Levítico 16:34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Ustedes saben que el sumo sacerdote
entraba una vez al año al lugar santísimo. Y cuando él entraba, tenía que arrastrarse por debajo del velo, que tenía un espesor aproximadamente así, como de este ancho, y tenía que pasar por debajo de eso. Era muy difícil pasar por ahí. Además, llevaba dos cosas con él. Número uno, llevaba una vasija con sangre de los sacrificios de los animales inocentes que eran ofrecidos en el altar de bronce. Él ingresaba allí con esa vasija, tenía que entrarla por debajo, tenía que introducir también su incensario de oro y luego arrastrarse él por debajo de aquella tela para pasar hacia el otro lado. Una vez del otro lado, tomaba un hisopo y rociaba 7 veces la sangre en el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y cuando él hacía eso, lo estaba haciendo en evocación a una profecía que se debía de cumplir sobre el Señor Jesucristo. Jesucristo recibiría 7 tipos de heridas sobre su cuerpo. Número 1, las que le dieron cuando dictaron sentencia sobre él, le mandaron a que le dieran 40 azotes. Y con un flagrum romano lo azotaron en sus espaldas y le agrietaron las espaldas, le abrieron heridas en las espaldas en unas dimensiones que usted ni se imagina. Bueno, para que pueda imaginarse un poquito, vea la película de Mel Gibson que habla acerca del sacrificio de Jesús. Es la película que más se ha asemejado a lo que Jesús sufrió en una cruz. De hecho, cuando filmaban esa película, el traje que él tenía puesto, que cuando le daban se abría y hacía como que botaba sangre, en un lugar se quedó desprotegido su cuerpo, no estaba cubriéndole, y le dieron en ese lugar y el hombre duró varias horas desmayado. Tuvieron que parar la filmación cuando le dieron, lo golpearon con una del plomo que tenía en la punta el flagrum romano. Cuando le dieron, cayó desmayado. Duraron horas tratando de reanimar, esperando que se volviera otra vez para volver a filmar la película. Y no fue posible ese mismo día continuar la grabación porque el hombre quedó en mal estado por ese golpe. Un solo golpe. Imagínate, a Jesús le dieron 40 azotes sobre sus espaldas. Luego miramos la corona de espinas que le pusieron y la golpearon con una caña. Y los soldados le decían burlándose: si eres rey, profetízanos. Si eres profeta, dinos quién fue el que te golpeó. Y se burlaban de él. Le incrustaron las espinas de la corona en su frente, golpeándola con una vara, de la cual sangró. Ya usted no sabe, bueno, usted debe de saber que cuando uno se clava una espina de rosas, eso da un dolor sabroso. ¿Alguien se ha clavado con una espina? Eso es tremendo, hermano. Santo Dios. Eso produce un dolor exquisito, terrible. Es un término médico. El dolor exquisito es un dolor y su madre. Es un dolorzazo. Pero así se escribe: dolor exquisito en tal sitio. Cuando el médico está escribiendo la historia de que le relata: tengo un dolor que no aguanto y estoy quebrado ahí. Entonces, dolor exquisito en la porción lumbar de la espalda. Así describe. Pero eso estaba sufriendo Jesús. La segunda herida fue la de la frente. La tercera herida, mano derecha, mano izquierda. Cuarta herida. Quinta herida, pie derecho y pie izquierdo clavados. Quinta y sexta herida. Séptima herida, le abrieron el costado. El sumo sacerdote, cuando él hacía eso y rociaba la sangre 7 veces, estaba profetizando: habría 7 tipos de heridas que Jesús tendría que llevar en su cuerpo cuando fuera crucificado. Luego tomaba el incensario y con el incensario ofrecía oraciones de intercesión por el pueblo, clamaba por el pueblo. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto? Cuando él terminaba de ofrecer eso y el sacrificio había sido acepto, él salía de aquel lugar y entonces levantaba su mano y decía: el sacrificio fue acepto, sean todos bendecidos
por la sangre que fue derramada por todos y cada uno de nosotros. Y eran bendecidos grandemente. Esa bendición está sobre nosotros desde el día que creímos en Jesús y la aplicamos por la fe en nuestras vidas. Entonces, Jesús no entró a ese lugar como sumo sacerdote con sangre ajena. Entró con su propia sangre. Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte, era el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero el verso 11 y verso 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús no entró con sangre ajena, Él entró con su propia sangre. Y ahora está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y muy pronto hará sonar su voz como voz de trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que hayamos quedado seremos transformados y arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con Él. Aleluya. El toque de trompeta entonces nos llama a arrepentimiento, nos llama a congregarnos, nos anuncia que Cristo vuelve pronto y nos prepara en la guerra espiritual. Por eso es que es importante el toque del shofar, el toque de la trompeta dentro de la congregación, o que en su defecto nosotros levantemos nuestra voz para dar gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya. El Rey ya viene. Renovemos nuestras acciones. Sonemos con alegría nuestras trompetas. Póngase de pie, por favor. Y ahí donde usted está, le invito a cerrar sus ojos. No se entretenga absolutamente con nada en este minuto. Regáleme este minuto, por favor. Regálame tu atención completa. No te distraigas con nada ni con nadie. Ahí con tus ojos cerrados, revísate internamente. Quiero decirte que estás en el lugar correcto, estás en la casa de Dios. Pero Dios te dice, revísate para que mires cómo son tus actitudes, tus acciones, para que veas cómo te estás conduciendo, qué estás haciendo. ¿Sabes que tenemos una gran nube de testigos que nos está observando? Nos está mirando, la gente ve nuestras acciones, la gente sabe de nuestro comportamiento. Por eso es tiempo de que nos revisemos cada uno a nosotros mismos. Revísate internamente. ¿Cómo son mis actitudes? Si hay algo que hay que cambiar, este es el momento precioso para decirle, Señor, yo por mí mismo no puedo, pero confío que tú me vas a dar la gracia. Tú me vas a dar la gracia para poder ser transformado y ser cambiado. Y tú me vas a dar la gracia para yo renunciar a lo que yo tengo que renunciar. Y dejar a un lado lo que tengo que dejar a un lado para comenzar a hacer lo que tú me estás diciendo que yo debo de hacer, Señor.